impulso y la cantidad de movimientos. Ya estamos. Bueno, la clase de todas formas lo voy a grabar y lo voy a estar subiendo a YouTube. Ustedes no sé si lo tienen, pero en las clases, digo, cada vez que yo lo termine de editar, entonces lo estoy subiendo al YouTube. Ya el link les voy a mandar nuevamente de canal, cosa de que los tengan cada vez. Empezamos entonces. Vamos a iniciar el tema del impulso y la cantidad de movimiento, mencionando a qué se refiere el impulso y a qué. Ya hay conceptos diferentes. Por un lado, el impulso, no sé, bueno, por lo general una nomenclatura sencilla, en este caso va a ser la I mayúscula. Hay otras nomenclaturas también. La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad de un objeto. ¿Ya? Masa por velocidad me da cantidad de movimiento. Es la fuerza, porque la fuerza es masa por aceleración. En este caso es masa por velocidad. Entonces puede existir cantidad de movimiento cuando un cuerpo viene con velocidad. Antes las fuerzas solamente actuaban, bueno, las fuerzas no actúan cuando el cuerpo está constante. Pero aquí cuando está a velocidad constante ya tiene cantidad de movimiento, ¿no? Es un poquito diferente que de la fuerza. Y otro punto también es el impulso. Al cuánto tiempo se aplica una determinada fuerza sobre un objeto. ¿Ya? Entonces, ese tiempo que se le va a dar un impulso hacer que cambie su situación de movimiento. Nos habíamos olvidado definir bien la anterior vez qué es una fuerza. ¿Ya? Bueno, la definición que una fuerza es todo aquello que crea, ¿no? O altera el estado de movimiento. Puede haber ausencia que esté en reposo y de repente aplicando una fuerza, entonces yo lo voy a llevar a que tenga un cierto movimiento, ¿no? Le voy a dar una cierta velocidad. Luego puede estar aplicándole la fuerza en dos sentidos contrarios, entonces yo lo puedo aplastar al objeto, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se entiende. A nosotros lo que esto van a verlo en física 2, ¿no? Lo que nos interesa es por esto, ¿no? Que altera el estado de movimiento de un cuerpo. Habíamos dicho que la masa por aceleración, pero la ley de Newton era más allá que solamente esto, ¿ya? Esta es la forma sencilla de la ley de Newton. La ley de la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Ubican estos, bueno, la vamos a poner como la cantidad de movimiento en el tiempo, ¿ya? Es decir, cuánto varía en variable de velocidad en el tiempo. Si nosotros lo desglosamos un poquito más, la variación, en vez de masa por velocidad respecto del tiempo, entonces podemos decir finalmente que la fuerza es, si la masa es una constante, ya debe conocer, ¿no? Las reglas de derivación. Cuando yo derivo una constante, la constante puede ser extraída de la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y esta derivada respecto de la velocidad respecto al tiempo, nosotros la conocemos como acción. Por eso esta es la forma sencilla de la ley de Newton, ¿ya? Por si acaso. Tenemos aquí masa por variación de velocidad respecto del tiempo. Pero hay casos en los que incluso la masa del objeto puede variar. Ojo a ese detalle. Esto no sería variación de la masa por velocidad, no sería la masa una constante. Por ejemplo, imagínense, ustedes saben que eh, tienen una cierta masa y tienen una cierta velocidad. La velocidad puede ir cambiando desde que están frenados hasta que están ya en el ya están en un buen recorrido. La velocidad ha variado, pero también la masa varía. ¿Por qué? Porque el avión se lleva y entonces
a medida que va avanzando se va consumiendo el combustible. Y es harto combustible, es una cantidad notable. En el auto no mucho, ¿no? En el auto en un avión o en un cohete, sí, pues, es mucho, mucho es la variación de cantidad de movimiento en ahí. Entonces, ahí no se puede considerar la masa constante. En abocarnos a los problemas con masa constante, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, en caso de que no sea constante la masa, entonces, ¿qué significa? De la siguiente manera. Bueno, hay un desarrollo un poquito más extenso acá. La derivada del primero por el segundo sin derivar o y el segundo por la derivada del primero respecto al hojita ese detalle. ¿Ya? Regla de derivación de un producto. Cuando los dos son variables, entonces se aumenta esa variación. ¿Ya? Por si acaso. Eso, de momento, ir aplicando, más que el concepto de derivada, vamos a ir aplicando cómo se utiliza esa cantidad de movimiento. Nos va a servir más adelante para choques. Y cómo se pulsa relacionar estos dos con algunos problemitas que vamos a empezar así nuevamente con problemas sencillitos y luego vamos a irnos a problemas más grandes. Cosita más. La cantidad de movimiento, si es que no existen fuerzas externas en un sistema, la cantidad de movimiento se mantiene constante. ¿Ya? En un determinado sistema, si no entran las fuerzas externas, no hay que se entren, esto no hay. Entonces, dentro de este sistema, la cantidad de movimiento es constante. ¿Ya? Entonces, si es que dentro de este sistema no están aplicando alguna fuerza, todos los objetos que estén aquí adentro, las caen. De un objetito y de este objeto y de este otro objeto, se mantiene constante. Masa por velocidad, masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, masa 3, velocidad 3. La suma de todos esos cantidad de movimientos se tiene que mantener. Eso entonces es algo muy, muy importante para nuestro análisis de los choques. ¿Ya? Que colisiones, porque choque a veces es el apellido de alguien, ¿no? De las colisiones, ¿no? Entonces, esto es importante para nuestro análisis de colisiones, porque nosotros decimos cantidad de movimiento antes de un choque es igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento o después de la colisión nomás. Antes de la colisión y después de la colisión, la sumatoria de cantidad de movimiento son la misma. Y eso me permite estimar las condiciones de tener los objetos después del choque. ¿Ya? Entonces, imagínense el choque entre dos autos, imagínense el choque entre, no sé, una bala, por ejemplo, en una pared, eso es un choque, es una colisión, y la cantidad de tipo, la energía es un tipo de choque. Luego otro tipo de choque sería el de una pelota de goma contra el piso, ese es otro tipo de choque. Ahí hay una cierta pérdida de energía. Todo eso es lo que tenemos que analizar. ¿Ya? De manera ideal, nosotros tenemos que la cantidad de movimiento se conserva. Ya tenemos que en la vida, así que hay algunas pérdidas. Pero eso vamos a analizarlo en los problemitas. ¿Ya? Existen por eso tres tipos de choques. El choque elástico, ¿ya? Choque elástico, inelástico, plástico. Eso pero lo vamos a ir analizando a través de los problemas. ¿Ya? Yo creo que también a más detalle en la teoría. Eso de forma breve, una introducción para el tema. Lo que vamos a utilizar hoy día va a ser el impulso, o sea, aplicado a tiempo, y la cantidad de movimiento. Y ahora, ¿cómo se conectan estos dos? ¿Cómo yo puedo conectar el impulso? Resulta que el impulso es movimiento, variación de la cantidad de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Siempre que ven esta delta es cantidad final, media, final menos inicial. Si dice delta tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Delta temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? En este caso es esto. De aquí la masa y de aquí la masa, entonces sería masa, velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ya? Eso sería entonces
poder trabajar con el impulso. Y esto es igual al impulso, que es fuerza. Esta es una más aplicable. Entonces, vamos a ir a un primer problema. Avioncitos de esos. Uy, se me fue. No, los jets creo que son. Pero esos avioncitos de impulsión. Todos los aviones de tracción. La fuerza de tracción es la que les estira hacia adelante, ¿no? Es la tracción. En los autos tienen una fuerza de tracción. Ustedes en la bici tienen una fuerza de tracción que hace que se muevan hacia adelante, ¿no? Esto. Entonces, esa fuerza que está actuando el avión al impulsarse, al quemar, tiene una fuerza de tracción hasta de 45.000 newtons, indica. ¿Y cuánto tiempo le tomará alcanzar los 500 kilómetros por hora desde el reposo? Primero dando los datos a un costado, siempre, siempre, siempre para iniciar un problema de física, necesito los datos, ¿ya? Cada numerito tiene una unidad. Esto es velocidad, esto es fuerza, esto es masa. Entonces, me está pidiendo que yo relacione variables de masa, de fuerza, de velocidad, y me pide cuánto tiempo también. Tiempo. Ya no solamente se puede hacer entonces con la ley de, al hablar de fuerza, no solamente puedo utilizar entonces la ley necesitaríamos la ley de Newton porque está hablando de fuerza, pero ahora vamos a utilizar lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Bien? Entonces anotamos los datos, una vía, datos, masa del objeto son 20.000 kilogramos. Acá es una que aplica al cuerpo, son 45.000 newtons. ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzar la velocidad de crucero? Desde el reposo, o sea, esta es la velocidad final inicial que tenía, era de 0 kilómetros por hora. O sea, partimos del reposo. Y ahora le tomo preguntar, ¿cuánto tiempo? Esa es nuestra gran pregunta. Entonces vamos a aplicar esta formulita que tenemos. Vamos a decir que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. Cuando se pasa por tiempo es igual a masa, velocidad final, menos velocidad inicial. La velocidad inicial es 0. Ya lo podemos ir descartando esto. De aquí nosotros despegaríamos lo que nos interesa, que es el tiempo. Entonces, es decir, masa, velocidad final, dividido entre la fuerza de tracción. Ya ustedes se imaginan el avión. Está siendo estirado por una determinada. Esta fuerza desde una velocidad inicial hasta una velocidad final está llevando, ¿no?, a correr el avioncito. Aquí ya tiene mucha velocidad. Entonces esta fuerza está siendo aplicada durante un cierto tiempo, durante un cierto trayecto. Esta fuerza estamos midiendo en tiempo, desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? La masa son 20.000. La velocidad final son 500. 500. Y ahí, ¿no?, nosotros tenemos que mantener el sistema de unidades. La masa me están dando en kilogramos, está bien, sistema internacional. Y la fuerza está en newtons, que también es sistema internacional. Es un problema, ¿no? No puedo reemplazar así la velocidad tal como está. Yo tengo que convertirlo en kilómetros de metros. Y la conversión es directa. Pueden utilizar dividir entre 3.6 y ya está. O si no, pueden hacerlo ¿no? 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y tiene 600 segundos. Ta, ta, ta.
y va a quedar metro sobre... Es una opción. La otra más directa es que, miren, 1000 y mi 3600, si yo le quito un cero, le quito un cero, le quito aquí le meto una coma, y aquí le quito un cero, entonces al final solamente dependió de dividir entre 3.6. Y eso es un truco para poder ser más ágil. Quinientos dividido entre 3,6. Con esto ya está en metros por segundo. Vamos. Metros por segundo. Ahora, la fuerza han sido 45.000. Y newtons, en el newton su desglose es kilogramos, metros al cuadrado. Kilogramos se da con kilogramo. ¿Ya? Metro se da con metro. Extremos para arriba. Segundo al cuadrado sobre segundo. Y un segundo se da con un segundo, quedando solamente segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale? Es para ustedes tiempo en segundos. 61.728. 71, 61.73 puede ser, ¿no? Puntos. Uy, con semejante tracción, le toma un minuto para poder llegar a esa velocidad. También de 500 kilómetros por hora. Y ustedes tienen que correlacionar las magnitudes, ¿no? ¿Será que es lógico un minuto? Sí, parece que sí, porque es un avión pesado. Es una fuerza grande de 45 minutos, ¿no? Y además la velocidad es grande. Si yo quisiera llegar a 1 kilómetro por hora, rápidamente va a llegar, ¿no? Pero es hasta 500 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, sí, darle a nuestro avioncito llegar a esa velocidad, ¿no? Entonces, está bien, está bien. Muy bueno el cálculo, buena la estimación. Es de, no está muy complicado, entonces el uso de la formulita es solamente despejar. ¿Se podría haber hecho de otras maneras? Sí, hay otras maneras de por movimiento acelerado, con las formulitas de movimiento acelerado, velocidad inicial, velocidad final, también se puede hacer, ¿ya? Pero no es ahorita el tema, ¿no? Es ahorita bien desde el punto de vista del impulso. Vámonos a otro problemita. Similar, sí, analizar el lado de la fuerza ya también. Más en física, no siempre les van a decir, ¿no? Tiene un cuerpo, una masa y una velocidad de tanto, calcule cuánto es su momento libre. Otros nombres que tiene este momento, digo, esta cantidad de movimiento, aparte de llamarse cantidad de movimiento, vamos a poner aquí con nosotros. Aquí. Ese brillito no deja ver, ¿no? Ahí está. Nombres. Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Luego también tenemos momento lineal. O momento. La sumatoria de momentums, dicen algunos libros, ¿no? En algunas bibliografías y en algunos videitos de YouTube, directamente dice la sumatoria de momentums. Ha llegado para poder resolver ese tipo de problemas. Vamos a ver el de la fuerza. Dice que en cierto accidente un automóvil un accidente un automóvil golpea un poste. ¿Cómo? Deteniéndose, deteniéndose en un segundo.
hasta que pare siempre. Hasta que pare después de golpear el poste ha tardado un segundo. ¿Ya? Si se estima el peso del objeto del automóvil, ¿no? Circulaba a 60 kilómetros. Pregunta. No seguir. Halle la fuerza actúa sobre el automóvil. Sigo queriendo poner la pregunta. Automóvil. Ya, entonces este es nuestro problemita. Ahora nosotros nos estamos metiendo con la fuerza y imagínense, yo con esto puedo diseñar la resistencia que tiene que tener el auto para ese tipo de choques, ¿no? Con eso se diseña, ¿no? Con la cantidad de movimiento. Pulso, ¿ya? Entonces, en un accidente el automóvil golpea el poste deteniéndose en un segundo. Si se estima que el peso del objeto es de 1.200 kilogramos y que circulaba 60 sobre el automóvil, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas cositas que están también implícitas, que no nos están dando claramente, ¿ya? Deteniéndose en un segundo. Este segundo es otro. Se estima que el peso del objeto es de 1.200 kilogramos. Está mal escrito, ¿no? Debería ser la masa del objeto, pero a lenguaje coloquial, ¿ya? 1.200 kilogramos y que circulaba a 60 kilómetros por hora. Esta es velocidad. Esto es más. Yo no puedo solamente con una masa y una velocidad, con una sola velocidad, hallar la variación. O sea, yo quiero velocidad final inicial. Necesito la velocidad inicial. O sea, el auto está viniendo a 60 kilómetros por hora. O sea, lo que el auto está viniendo, poste, ya, ya son los 60 kilómetros por hora. Tiene una velocidad acá. Esa es dentro de la velocidad inicial. Ya, porque en el momento en que choca con el poste, dice que se detiene al cabo de un segundo. Entonces, el auto, hecho todo acordeón, ¿no? El auto ya estrellado contra el poste, ya no tiene velocidad. Una vez que se estrelló, viene viviéndose en un segundo. Entonces, la velocidad final aquí es cero. Ya ojo ese detalle. Vamos anotando los datos. Algo bien disimuladito, ¿no? Dice deteniéndose en un segundo. O sea, la velocidad se entiende. Los datos. El primero es el tiempo. Un segundo. Entonces, se colocará 1.200. Circulaba a 60 kilómetros por hora. Velocidad. Ah, era la fuerza que actúa sobre el automóvil, ¿no? Entonces aquí, velocidad final. No, no tiene. Yo quedaría la fuerza que actuó sobre el auto. Nos pueden decir, ¿no? Que tiene un límite de cierta fuerza que puede continuar. Si es que se rompe o no se rompe. De momento vamos a utilizar la misma ecuación, ¿ya? Más a ver. Entonces vamos a iniciar la resolución del problema. La velocidad de movimiento. Entonces el impulso, fuerza por tiempo, es igual a la masa por la velocidad final. El gran problema acá era que la velocidad final va a ser cero porque está frenando. Entonces esto completamente se hace cero, ¿no?
el negativo. Si yo quiero la fuerza, entonces negativo y sobre tiempo. La masa son 1200. Otra vez, ¿no? Kilómetros por hora. Pero les dije, ¿no? Para dividir kilómetros por segundo. Ajá. Agarran el número y lo dividen entre 3.6 kilómetros por hora. Se han vuelto en metros por segundo. Y el tiempo en el que va a terminar, bueno, de detenerse completamente es un segundo. Entonces, todas las unidades nos sirven, ¿no? Kilogramo, metro, segundo con segundo, segundo cuadrado. Entonces, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es este, ¿no? Kilogramo es Newton. Ahora sí, ¿cuánto sale esta fuerza? Necesito una estimación. Por favor. Gracias. 16.6. Digo, Ebert. Entonces, 16.6. 16.6. Me parece muy bajito. A ver, chequenlo. La operación sale. Es 20 abajo 1,2. 1000 por 20.000. ¿No sale por si acaso? Creo que sí. Mm, tercera 20, tercera 1.2. 1.2, 1220, 1.2 es 1000. Entonces sería 20.000, ¿no? Exactamente. Menos 20.000 unidades newtons. Ahora ese signo menos, ¿por qué aparece con menos? Ya, bueno, de mi sistema de referencia es relativo. Yendo el auto todo va a ser positivo para mí, ¿ya? Pero en sentido donde la fuerza va a actuar es una vez que choca con el auto, aquí actúa una fuerza para detenerle, ¿no? Una fuerza en sentido contrario. Por eso es que sale negativo. No, hay algunas magnitudes que no pueden salir negativo, como hasta una distancia, un tiempo negativo se puede interpretar, pero yo, por ejemplo, no sé qué sería. A ver, presión, temperatura, pues son negativos, no es muy útil, digamos. O bueno, no tiene interpretación clara, pero este menos 20.000, entonces, que es positivo. Ahora imagínense que le he puesto un sistema de referencia acá. Mira, la velocidad y ya es negativa porque estoy en el lado izquierdo. Entonces B iba a ser negativo, negativo con negativo me va a dar positivo. Acá, 20.000 positivo, va yendo hacia la derecha. Entonces ahí están los 20.000. Esta F. Aquí vamos a ver lo mismo del anterior, solamente que esta pelota tiene rebote. El lado que obvio no tiene rebote, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasa en caso de que tenga rebote. Van a tener que ser las mismas fórmulas, pero ¿cómo planteamos el sistema? El sistema aquí tenemos. Y esta pared le llega un objeto
inicialmente está a 10 metros por segundo. Se produce la colisión y no sale como más velocidad, sale como menos velocidad. Aquí entra con una velocidad. Y entonces tiene que una velocidad final. Así cada uno de nosotros los chequeamos bien. Digo, lo chequeamos bien. En la velocidad inicial estamos hacia la pared. Y, y eso nos puede traer algunos problemas. ¿Ya? Ojo al detalle. No puedo yo, tengo que ahí considerar un sistema de referencia sí o sí porque hay dos sentidos diferentes. Uno debe ser positivo y otro puede ser negativo. Lo que yo recomiendo es que la velocidad, si todo lo que va a favor de la velocidad inicial es positivo y todo lo que va en contra va a ser en negativo. Sin embargo, vamos a utilizar esta vez sistema de referencia. ¿Ya? Luego utilizamos sistema de referencia. Calculo la fuerza F con la que resiste una pared al chocar una pelota de tenis de 200 gramos. Ahí hay una masa gramos, que llega a 10 metros por segundo y rebota a 3 metros. Ahí hay dos velocidades. La velocidad inicial. Listo. Me voy a colocar. Asuma 0,1 segundos. Una centésima de segundo. ¿Ya? Entonces ya están dando el otro tiempo. La forma va a ser la misma, pero tengo que poner yo mi sistema de referencia. Pero pues, sí, ¿no? Dibujo a un ladito mi sistema de referencia. La B inicial es negativa. La B final es positiva. Vamos que si no hay locura de conversión de unidades, ¿no? La fórmula entonces es la misma. El impulso es la variación. Entonces, lo que yo quiero es la fuerza. Entonces el tiempo pasa a dividir. Y con ello tengo el despeje. Listo. Entonces acá tengo el mar, tengo la masa, solamente falta reemplazar. La masa pero son 200 gramos. Ojo, así es que tienen digo, los números. ¿No? ¿Qué resulta de esto? Resulta que, bueno, hay que dividir entre tiempo que es 0,0. Dividir entre 100 es 0,012 para hacer la coma. ¿Ya? ¿Cuánto sale reemplazando este cálculo? Miren, el ya se ha vuelto positivo. Sería 30 más 10, 40. Sería 100. Que resiste la pared son 800. No es todo el tiempo, es solamente durante un instante. Fuerza media y lo llevo para. Ya.
¿Ya? La fuerza, entonces, el sistema de referencia no va a ser la clave aquí para decir más o menos significativo está yendo cada uno. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a prueba de choques, digo, de colisiones. ¿No? Acá en la primera capilla de choque. Colisiones. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, ya volvemos. Vamos volviendo. Entonces, de momento no es muy complicado, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser la aplicación de la cantidad de movimiento para colisiones, para choques. ¿No? Pues, que están viajando en la misma ruta, pero en diferentes sentidos. Imagínense que estos dos automóviles uno rebasa y se encuentran frente a frente y existe el choque. Ya, entonces vamos a plantear. Puede pasar, ¿no? Después del golpe por el impulso con el que estaban yendo cada uno, entonces una y juntos después, ¿no? Pero queremos saber eso. ¿Cuál es la velocidad final de los autos si ambos se unen después del golpe? Inmediatamente después del golpe, uno sobre el otro. Por eso es que van a resultar moviéndose hacia un sentido o hacia el otro. Ahí, ya, ahí está. Ese sería entonces nuestro sistemita. Bueno, nuestro. Hay uno yendo a 10 metros por segundo, mientras que el otro a 15 metros por segundo. Muchas son velocidades de carretera. 10 metros por kilómetros por hora. Creo que no es tanto, ¿no? Que kilómetros por hora tendría que ser en la ciudad, creo que se puede ver, ¿no? Todavía 36 kilómetros por hora en la circunvalación. Ya, entonces ya tenemos las velocidades a las que están moviendo los dos autos y sus masas de cada unito. Aquí yo voy a hacer la distinción. En vez de una U, en vez de una B, vamos a poner una U. Una B. ¿Listo? Ahora sí. Eh, Después del choque. Eso depende de la cantidad de movimiento. Yo pienso que el que tiene más cantidad de movimiento, 1000 por más cantidad de movimiento que el otro de 700 por 15, ¿no? Entonces, yo creo que sí, puede superarle. Y el auto ha estado hasta una distancia más allá. Entonces decimos, estamos el- la colisión que va a haber una vez que y se hace un acordeón, hay una velocidad que va a predominar, a la que se van a mover, ¿no? Después del choque. El choque de esta naturaleza se llama plástico. Cuando unen y corren a esa velocidad. ¿Bien? Entonces aquí vamos a plantear directamente la ecuación. La ecuación que necesitamos es ahora la conservación de la cantidad de cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a la sumatoria de cantidad de movimiento después de la colisión. ¿Bien? Entonces ahora, ¿cuánto es antes de la colisión? Antes de la colisión. Y el signo es importante. Vamos a poner aquí nuestro sistema de referencia antes que nada. Nuestro sistema de referencia es listo. Sería la masa de A por la velocidad 1 de A o por la velocidad de A, ¿no? Inicial, más la masa de B.
Eso debe ser igual a la masa de A por la velocidad después del choque. Más por la velocidad después del choque de B. ¿Ya? Sí, masa de A, velocidad después del choque de A, masa de B, velocidad después del choque de B. Sin embargo, que la velocidad a la que es, bueno, si ambos se unen después del golpe, entonces en ese caso, yo tengo que asumir que estas dos velocidades son la misma, una sola B. Puedo anotar entonces de la siguiente manera. Ya, entonces ahí tenemos masa A, masa B y las velocidades, ¿no? Lo vamos a factorizar, pues, ¿no? Y esta velocidad es la que nosotros queremos después del choque, a qué velocidad están ahí juntitos, ¿no? Bastaría solamente con que esto fuese a dividir. Velocidad, sí, ya. Eso sería nuestra. Donde la masa de A son 1000 kilogramos, vamos a reemplazar directamente 1000 por la velocidad de 10. De 700, pero aquí la velocidad es menos 15. Ojito al detalle, porque el 15 aquí en este sentido de movimiento es positivo por el sistema de referencia y en este sentido es negativo, ¿no? Por el sistema de referencia también. Listo. ¿Cuánto es esta velocidad? Vamos a revisar el en positivo o negativo para ver quién de los dos autos arrastró al otro. ¿Ya? ¿Cuánto sería la velocidad? ¿Cuánto sale? Y no estoy de acuerdo que sea negativo. Ahí. Estoy de acuerdo que sea negativo. Mm, ya, ¿cuánto debería haber? Ah, por si acaso la revisión de esto. Debe ser menos que uno, creo. Creo. Me parece que yo tengo que la cálculo también. Porque es un poco en esta computadora. Bueno, eso es un simulador de la cálculo en computadora. Sí, sale menor a menos 0,294. O sea, casi dañan a la misma, al mismo nivel, ¿no? Cantidad. En este caso, que la velocidad nos salga negativo, significa que de acuerdo al sistema de referencia, la velocidad estaba apuntando hacia la izquierda. Después del choque, como este tiene más cantidad de movimiento que él todavía,
se van a mover en esta dirección, un tantito en ese sentido. Le va a dar su tiempo, pero aún así le va a empujar y los dos puntos van a moverse a una velocidad muy pequeña, mucho más pequeña, 0,29, después del choque. Y ya frenarán después por el rozamiento. ¿Listo? Este sería entonces un primer choque. ¿Sí? Y para ir ya cerrando este problemita de choques, ¿sí? Vamos a... Este es el choque plástico, donde los dos objetos se hacen uno. Ya hay problemas con el choque plástico. Pero antes de pasar a ese problema, quiero hacer con este mismo sistema. Pero vamos a imaginar que el choque no se produjo de forma frontal, sino que el choque fue porque A estaba circulando en este sentido y B está entrando en este sentido. Ya, en ese sentido vienen y se chocan. Aquí están, chocaron A y B en este punto de intersección lateral, y los dos juntos se fueron disparados a una nueva velocidad. La pregunta es, si es que el choque se hubiera producido de esta manera, entonces, ¿en qué dirección se iban a mover los dos autitos después del choque? Uno, la velocidad con la que se mueven los autos después del choque, y dos, el sentido o la dirección en la que se mueven los autos después del choque. Entonces aquí habría que anotar, ¿no? La velocidad final de los autos, si ambos se unen después del golpe, sería de 0,29 hacia la izquierda, porque se mueve en la misma dirección del que B. ¿Sí? Digo, todo B, porque el otro B tiene mayor cantidad de... Bueno, vamos a aplicar entonces esta misma ley de conservación del momentum. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este problema. Igual coordenadas. A ver, aquí vamos a ponerle un X y un Y. Entonces el automóvil, el A iniciar, está yéndose hacia la derecha, ¿no? En el sentido. Y el B también puede llegar yendo hacia abajo, en ese sentido. Esa es la velocidad inicial de B y esta es la velocidad inicial de A. Y ese resultado es la velocidad final que vamos a modulo. Bueno, perdón, que era la misma para los dos porque se han ido juntos, ¿no? Después del golpe. Entonces, acá lo que hacemos es planteamos el sistema de ecuaciones, pero tengo que hacerlo por eje. ¿No? Ojo ese detalle. Entonces, para el eje X, sumatoria de cantidad de movimiento antes del choque. Antes del choque, tengo de los dos objetos, ¿no? Pero antes del choque, en el eje tengo masa de A por velocidad de A. Nuevamente, en el eje X tengo A y su velocidad en A, ¿no? Que está corriendo, entonces ya masa de A por velocidad de A en sentido de X, ¿no? Entonces positivo. Y masa de A, velocidad de A, ese sería el antes del choque. Y después del choque sería, nuevamente las dos masas se van a unir, se van a hacer masa de A más masa de B, todo por la velocidad con la que se va. Y ojo, esta velocidad no va a ser solamente de X. ¿Por qué? Porque esta velocidad B está actuando tanto en X como en Y. ¿No? Entonces tienen sus componentes en X y en Y. Entonces B en X es la componente de la velocidad en X. Despejaríamos esta dividir y lo tendríamos de esta manera, ¿no? Bx masa de A más masa de B
velocidad de A. Masa de A son 1000 kilogramos. 1000 más la otra masa es 700. Por la velocidad de A. Bueno, esta es la velocidad de A antes del choque, ¿no? Ojito, es una U, no es una B. Y la velocidad de A antes del choque son 10. ¿Cuánto sale entonces la velocidad de X? Después del choque. Según yo sale 5,88. X 5,88 metros por segundo. Una primera velocidad. Ahora vámonos por la siguiente. En el otro eje, vamos a tener que bajar la camarita. Ahora sí. En el otro eje, en el eje Y, tenemos cantidades de movimiento. Bueno, solamente la de B, porque la A está netamente en X, ¿no? La B está netamente en Y. Si A hubiera estado X y Y, tendríamos que descomponer cuánto en X, cuánto en Y. ¿Ya? Ojo a ese detalle. En este caso, Y está solamente la B, sería por velocidad A antes del choque B. Y lo pongo negativo, ¿no? Para adelante. ¿Por qué? Porque la velocidad de B, inicial de B está yendo hacia abajo. Ya, ojo a ese detalle. En el otro lado, como los autos se unen, entonces masa de A más masa de B, todo por la velocidad nueva, resultante, que en este caso es la velocidad en Y. Y de forma muy similar a la anterior, entonces se puede calcular, se procede diciendo masa, velocidad Y, masa B sobre masa A. Listo. No, esta es la V. Aquí sería menos. Son 700. Listo. Masa de B sobre masa de A más masa de B. Un momento, esto es 1000 nomás. Por la velocidad de B. La velocidad inicial de B. 15. ¿Cuánto sale entonces ahí la velocidad en Y? Vamos a ver. 6,18, ¿no? Listo. X y B y pues negativo por estar yendo hacia abajo. Para constituir el vector resultante, yo tengo que entonces hacer una composición de fuerzas. Es decir, bueno, yo estoy asumiendo ya que la velocidad en X va a ir a la derecha de 5,88. Ya, hacia abajo sería 6,18. Entonces todos van formando el resultante.
Ya. Entonces aquí tenemos que tener una componente y ver su ángulo, cuánto desplaza. Ya, entonces por Pitágoras decimos la de este 188 al cuadrado más 618 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces ya vamos a sacar cuánto sale nuestra velocidad. Antes de que se acabe el tiempo. Uy, no está queriendo pisar. Entonces, para componer una fuerza, o una velocidad en este caso, una velocidad, Pitágoras. ¿Cuánto sale esto? 5,88 al cuadrado más 18 al cuadrado. ¿Por qué más? Porque al elevar al cuadrado es negativo ya pierde efecto, ¿no? Por menos es más. ¿Listo? Con eso entonces, ¿cuánto sale esa velocidad? 8,53. Muy bien, gracias. Ustedes pueden ver, es diferente la colisión frontal porque se han anulado ahí la mayor parte de la cantidad de movimiento. En cambio, la cantidad de movimiento de ambos ha seguido en las otras dos direcciones. Ha disminuido en valor, sí, porque se ha aumentado la carga.